Buenas noches. para dar inicio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Entonces, vamos a esperar un minutico más, por ahí hasta las 8:20. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Yo creo que vamos a dar inicio porque ya el tiempo se nos hace bastante corto, pues esperamos, si nos quedamos esperando a alguien más, de pronto no alcanzamos a abordar todos los temas, ¿les parece? Me confirman, por favor, en este momento ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, sí se ve. Bueno, señora. muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Zulay Ramírez. Yo soy investigadora asociada en ciencias, ingeniera industrial, magíster en ingeniería industrial y pues docente de tiempo completo de las unidades tecnológicas de Santander en el programa de ingeniería industrial. El objetivo es que el día de hoy abarquemos el tema relacionado con escritura científica y más a fondo sobre lo que es la estructura IMRD de un artículo científico y algunos aspectos claves a tener en cuenta cuando hacemos una redacción de un artículo, ¿sí? Ese tipo de escritura, como qué características tiene y qué debemos tener en cuenta más cuidadosamente cuando lo escribimos. Entonces yo sé que ustedes han abordado diferentes temas en estos días y ya seguramente hemos hablado de lo que es un artículo científico, pero antes de llegar a hablar de esa estructura, pues recordemos acá un poco en qué consiste y qué es clave dentro de este, ¿sí? Básicamente el artículo científico es un documento donde un investigador cuenta los resultados de un estudio que él mismo realizó. Es decir, no es una opinión, no es un resumen de otros, sino es un trabajo propio, ¿sí? Entonces, es importante acá que se presenten los resultados originales de la investigación, eh, básicamente que otros científicos también puedan repetir el estudio que nosotros hemos realizado y comprobar esos resultados
y se publica en un lugar que sea accesible para la comunidad científica, como lo es una revista académica. Algo que se menciona bastante en el mundo de la investigación es que sin la publicación la ciencia está muerta. Y por eso es que nos enfocamos tanto en hablar de artículos de investigación, en publicar, en divulgar los conocimientos que nosotros hemos logrado obtener a través de ese proceso de investigación, porque más allá de darnos a conocer, es dar a conocer el conocimiento nuevo al que hemos llegado, ¿cierto? Es lograr que otros sepan que eso se ha alcanzado y que eso nuevo se está desarrollando para que también lo tengan en cuenta en sus investigaciones y para que la ciencia logre avanzar. Entonces, vamos a revisar entonces acá como ejercicio, pero me voy a dejar de compartir un momentico y ustedes me van a ayudar a organizar ahí, en primer lugar, cuál sería la estructura formal de un artículo científico con todas sus partes, como generalmente lo encontramos nosotros en las revistas. No se le escucha. Buenas noches. Hola. Hola. Ahí me escuchan y ahí estamos viendo, ¿cierto? Entonces, Sí, sí. Sí, ahora sí se entonces, escucha. ¿qué pondríamos Sí, nosotros señora. primero? ¿Qué pondríamos primero en esta estructura de todo lo que tenemos aquí alrededor? ¿Qué pondrían ustedes en primer lugar en un artículo científico, ya con los conocimientos que tenemos hasta el momento? Título. Primero iría al título, listo. Vamos a poner entonces el título primero, luego ¿qué pondríamos en segundo lugar? ¿Cuál sería el segundo? Lastro. No. Sí, tal vez sí, ¿cierto? Porque no tenemos nada más ahí que vaya en segundo. Yo creo que sí, ¿cierto? Sería el abstract y keywords, es decir, el resumen y las palabras claves. En tercer lugar, ¿qué se les ocurre de los que quedan? Introducción, marco teórico. Muy bien, vamos con la introducción, luego pondríamos el marco teórico, luego ¿qué sería? La Luego, metodología. muy bien, la metodología, La discusión. Discusión. discusión, ajá. Y Primero el resultados y resultado. después discusión. Resultados. Ah, Primero sí, 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 resultados y sí, después señor. discusión. Muy bien. Antes de la discusión tenemos que pues, presentar los Tiene resultados. razón. Tiene razón. Tiene Discusión. razón. Conclusiones Luego, y ¿qué tenemos? referencias. Muy bien. Luego las Conclusiones y referencias. conclusiones. Y por último, las referencias. Más o menos como que esta es la estructura formal que nosotros encontramos en la gran mayoría de revistas o lugares donde vamos nosotros a presentar ese resultado final de nuestra investigación, ¿cierto? Pero nosotros hoy en día, ya, esperen, lo voy a compartir acá, nosotros hoy en día encontramos una forma sencilla para que entendamos qué es lo fundamental que nosotros deberíamos presentar, ¿sí? Y es una estructura más corta que es la que vamos a abordar en este momento. Ya les vuelvo a compartir acá. Listo. Esa es tal cual la estructura que ustedes
ya tienen clara. Vamos a hablar ahorita de una estructura más corta, pero antes de eso, tener en cuenta, bueno, esta diapositiva es más como qué necesitamos para hacer un artículo científico, ¿sí? Y antes de ir a hablar de esa estructura. Entonces, primero, pues las ganas de hacerlo, ¿no? Porque sin ganas, pues nadie puede hacer nada, ¿no? Con eso se arranca, básicamente, ¿sí? Luego hay que definir el objetivo del artículo, es decir, qué quiero investigar o qué quiero demostrar. Después de hacer el bosquejo o mapa mental, que es como organizar las ideas antes de escribir, ¿sí? Luego, no perder de vista pues ese objetivo porque pues es fácil desviarse cuando uno pierde el foco. Entonces, una parte clave es leer y leer sobre el tema, ¿sí? Lo que me permite entender, comparar ideas, mejorar lo que estamos escribiendo. Entonces, necesitamos estructurar el artículo, establecer ya un cronograma como tal, unas fechas, unos tiempos, determinar si vamos a tener recursos, financiación para su desarrollo, eh, empezar a leer, como ya les decía, y construir y articular y terminar eso que estamos nosotros definiendo. Entonces, vamos a hablar específicamente del modelo IMRID, que es la forma más común de organizar un artículo científico hoy en día, ¿sí? Nos dice cómo contar una investigación de forma ordenada. Entonces, antes los artículos eran más narrativos, como decir, primero hice esto, luego hice aquello, era casi como contar una historia o como hacer una bitácora de investigación, ¿sí? Ahora se busca algo más claro, más estructurado para que cualquiera lo entienda y lo pueda repetir de alguna manera. ¿Qué significa IMRID? Y es la introducción, que en otras palabras nos va a contar qué problema estoy investigando. M, los métodos, que es cómo realicé la investigación. R, los resultados, que es qué fue lo que encontré luego de aplicar esos métodos. Y D, la discusión, que en otras palabras es qué significan esos resultados que obtuve, ¿sí? Entonces, para que un trabajo sea realmente una investigación, pues necesita, además de llevar esa estructura, necesita como clave unos datos, una toma de datos. No hay investigación sin datos, es decir, debemos recolectar información real, ya sea a través de encuestas, mediciones, experimentos. Necesita un método, ¿sí? No basta con tener datos, debemos explicar cómo los obtuvimos y cómo los vamos a analizar o cómo los analizamos. Eso es importante porque asegura que el proceso fue serio y sin errores o sesgos. Y necesita pues transmitir esa transparencia, es decir, contar todo de forma clara para que otros puedan evaluar si nuestro trabajo está bien hecho y también puedan repetir nuestra investigación. A esto le llamamos reproducibilidad, es decir, toda investigación debe tener esa capacidad de ser reproducible por otros investigadores, de pronto en otros contextos, de pronto con otros datos, pero eso lo hace un proceso pues científico también. ¿Listo? Entonces vamos ahorita a hablar un poco de cada una de estas partes de esa estructura, pero siempre es importante recalcar que nosotros, pues, generalmente cuando construimos la investigación todavía no hemos definido en qué revistas o a dónde vamos a lanzar esos resultados, ¿sí? Pero por eso es que esta estructura es importante, porque sea cual sea la revista, esa estructura es bastante estándar, bastante generalizada y casi que todas las revistas adoptan una estructura similar. Algunas agregarán otros elementos como los que vimos al principio en esa estructura formal y otros quitarán otros elementos, ¿sí? Por eso, si usted ya tiene definida cuál es la revista o en dónde va a publicar sus resultados, lo más importante es que usted lea algo que se llama instrucciones a los autores para poder seguir obviamente la estructura y poder cumplir ese propósito que es pues, lograr esa publicación, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros vamos a encontrar que el artículo con esa estructura tiene la siguiente organización. Primero encontramos los títulos, los autores y afiliaciones, luego el resumen, la introducción, los materiales y métodos, los resultados, la discusión y finalmente las referencias. Vamos a hablar detalladamente de cada uno de ellos, como qué aspectos son claves que nosotros tengamos en cuenta para que sea un artículo bastante legible
y que su evaluación pues logre cumplir con todo lo requerido. Empecemos hablando sobre el título. Yo sé que puede ser que a veces uno dice, no, pero el título pues no es tan relevante. Y resulta que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el título es lo primero que van a leer aquellos que van a buscar información relacionada con, con esto, con el tema que yo estoy trabajando. Quiero confirmar si todavía me siguen escuchando. Es que he tenido problemas con el micrófono, entonces a veces se me va como el audio, pero sí estamos escuchando, ¿cierto? Escucha. Sí, sí se Sí se escucha. escucha. Sí se escucha. Ah, bueno, muchas Sí, gracias. señora. Perfecto. Entonces, en primer lugar, pues el título de un artículo científico debe ser claro, debe ser preciso. Entonces hay errores muy comunes que cometemos y no nos damos cuenta. De pronto podemos escribir títulos que sean muy cortos, que no dicen realmente de qué trata el trabajo, ¿sí? Dejan ahí como en el aire, ¿sí? Hay otros que son demasiado largos, se vuelven confusos y no necesariamente explican mejor la información. Hay algunos que parecen un resumen, ¿sí? Incluyen demasiada información que es innecesaria. O se utilizan palabras de relleno como estudios sobre, ¿sí? Que a veces nos gusta como adornar el título y no necesariamente se debe adornar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas palabras no están aportando valor a lo que nosotros queremos representar. Entonces, ¿cómo debe ser un buen título? Debe ser concreto, que diga exactamente lo que se hizo, debe ser específico, es decir, que incluya las variables o el enfoque principal, sin rellenos, con una longitud adecuada. Se dice que una longitud adecuada es entre 10 y 15 palabras, ¿sí? Entonces no es ni muy corto ni muy largo, es preciso, directo y dice exactamente de lo que trata la investigación. Recordemos, y acá eso es importante para que veamos la importancia del título. El título es una etiqueta que como está usted como científico, como docente, como académico, está haciendo una búsqueda de documentos y está leyendo uno a uno los títulos de esos documentos. Es la etiqueta de ese producto, ¿sí? Entonces, es el que va a permitir identificar rápidamente de qué se trata el artículo. Por eso el título debe incluir solo palabras importantes, mostrar el contenido principal, ser fácil de entender, permitir que otros lo encuentren fácilmente, que sea localizable, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos la búsqueda en Google académico o en cualquier base de datos académica a que tengamos acceso, el título debe permitir que cuando busquen una palabra clave, esta esté allí en el título del tema que realmente se trata la investigación. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Acá he tachado algunas cosas de este título, que por ejemplo este título empieza como el primero, un estudio preliminar sobre. Esas primeras 4 palabras no están aportando absolutamente nada de valor a la investigación. Cambia casi a partir del rendimiento del frijol, ya estamos diciendo de que vamos a trabajar bajo diferentes condiciones ambientales. A veces agregar de pronto palabras complicadas y técnicas o esas palabras que no se entienden, pues es mejor eliminarlas del título y buscar sinónimos o la forma más como famosa en que se conoce, de pronto en este caso el frijol, ¿sí? En vez de poner su palabra técnica, por decirlo así. El segundo título de pronto es bastante corto, ¿no? Acción de antibióticos en bacterias. Pero ¿será que se va a analizar todos los antibióticos en todas las bacterias? Seguramente no, ¿cierto? Una investigación sería demasiado, con un alcance demasiado grande para abarcar todo eso. Entonces acá tendría que ser más específico y hablar cuáles antibióticos y cuáles bacterias, ¿cierto? El tercero de pronto es una buena opción, dice perfil de responsabilidad social empresarial para las entidades promotoras de salud, régimen contributivo de Bucaramanga y su área metropolitana. Nos habla específicamente qué es lo que se va a evaluar y en dónde. Listo, aquí también lo de quitar estudio de pronto esas palabras no agregan valor, diseño de tampoco agregan valor. Entonces esos son algunos ejemplos de que el título pues debe ser algo que se debe repensar y no es algo que vamos a tomar a la ligera porque es la etiqueta de nuestro trabajo. Vamos a hablar ahora de los autores, porque luego de tener el título, siempre en el artículo están los nombres de los autores. Recordemos que el autor no es cualquiera que participó, sino quien asume esa responsabilidad intelectual de la investigación, ¿sí? Es decir,
responde por los resultados, las ideas y las conclusiones. Muchas veces, como allí en los artículos se presenta también información de contacto de los autores, las personas que están haciendo una investigación pueden llegar a contactarlos y preguntarles o querer de pronto profundizar más en algún tema. Entonces, para eso están los autores, también para poder lograr esa colaboración con otras personas de la comunidad científica, ¿sí? Y si usted realmente no fue una persona que colaboró o hizo parte de la investigación, pues no puede tener esa responsabilidad para, pues, tener ese tipo de colaboración, ¿sí? Entonces, generalmente encontramos en primer lugar el autor principal, que fue quien lideró la investigación, quien de pronto hizo el mayor aporte, quien asumió la mayor responsabilidad. Luego tenemos el coautor, que también aportó de forma importante, pero de pronto en menor medida que el autor principal. Lo mismo que el colaborador o tercer autor, que también realizó algún tipo de aporte, ¿sí? Entonces, solo son autores quienes hayan contribuido de forma sustancial a la investigación, ¿sí? Y sustancial significa aportar ideas importantes, participar en el análisis, ¿sí? Escribir o estructurar el artículo. No solamente se trata de ayudar con tareas pequeñas, de prestar un equipo, de dar opiniones generales. Y aquí es responsabilidad de todos nosotros como parte de esa comunidad científica en hacer que esto sí sea así de forma estricta, ¿cierto? De que seamos de verdad honestos en la autoría de las investigaciones que construimos. Normalmente se presentan los autores con el nombre de pila o el nombre con el que fueron bautizados, por eso se llama nombre de pila, y sus apellidos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta en la presentación de ellos también, a veces hay unas instrucciones en los autores, a los autores en las revistas, donde específicamente nos dice como qué información adicional se debe poner. Eso sí, nunca se ponen cargos ni títulos, o sea, no escribimos el ingeniero, el doctor, el magíster, no, se pone el nombre y muchas veces de pronto la afiliación que hace referencia a la institución que está representando, ¿sí? Entonces, generalmente también para cada autor se presenta una dirección o un correo electrónico, ¿sí? O una información que nos ayude a ubicar el autor de alguna manera. Vamos la siguiente parte, que es el resumen o el abstract del artículo, ¿cierto? Y el abstract, el resumen, pues es esa puerta de entrada al artículo, es lo primero que leen los evaluadores y los investigadores o toda la persona que está buscando información y que se encuentra con su documento, pues lo primero que va a leer, además del título, es el resumen o el abstract, ¿sí? Entonces aquí esta frase es muy importante, esto que leemos acá, porque muchos trabajos científicos no se entienden bien porque sus resúmenes están mal escritos, con palabras a veces muy complicadas o muy confusas. Eso quiere decir que un buen resumen tiene que ser claro, tiene que ser directo, tiene que ser concreto, sin una jerga innecesaria, es decir, evitando palabras que sean demasiado técnicas si no son necesarias para entender el contenido del resumen. Entonces, aquí algunos aspectos a tener en cuenta en ese resumen. Primero, tener claro que siempre este es una versión miniatura del artículo, es decir, en pocas palabras cuenta todo lo importante del trabajo, ¿sí? Entonces, generalmente hablamos de máximo 250 palabras, aunque dependiendo también de pronto de las instrucciones que nos den a los autores, puede ser que algunas revistas requieran de más, otras requieran de menos. Generalmente lo escribimos en un solo párrafo, ¿sí? Se escribe en pasado o en pretérito, ¿sí? Y en forma impersonal, es decir, nunca hablamos en primera persona, eso a lo largo de todo el artículo, eso para toda la escritura científica. Nunca hablamos de yo, nosotros, sino se realizó, se hizo, se construyó, ¿cierto? Eso es de forma impersonal, ¿sí? ¿Y qué se debe incluir en ese resumen? Pues los objetivos que se quiere investigar, que se quería investigar en ese caso, porque como es en el pasado, cómo se hizo el estudio, es decir, los métodos, qué se encontró, los resultados y qué significan esos resultados, al menos hablar de alguna conclusión o la conclusión principal. Es una miniatura, como lo decíamos, del artículo completo, ¿sí? Entonces, a veces creemos que el resumen es solo una introducción, pero en realidad es un resumen completo de todo el estudio. No es una introducción y eso es lo que lo hace diferente de una introducción.
Entonces, existen dos tipos de resumen en los artículos científicos: los resúmenes informativos y los resúmenes indicativos o descriptivos. Entonces, un resumen informativo, que es el más importante, es el que se usa en la mayoría de artículos científicos y su objetivo es condensar todo el artículo, ¿sí? Incluye el problema, el método, los resultados, las conclusiones. Es tan completo que muchas veces leer ese resumen es suficiente para entender el estudio sin leer todo el artículo. Y eso es lo que buscamos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted está haciendo, si usted póngase en los zapatos de quien está haciendo una investigación y está buscando información para complementar su investigación. No tiene suficiente tiempo para leerse todo el artículo y entender finalmente si ese artículo le sirve, puede hacer parte de su investigación o no, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el resumen, porque en el resumen yo puedo descartar o puedo continuar y ahondar más en esa investigación. Entonces, por eso este tipo de resumen es el que más se usa en revistas científicas hoy en día. ¿Cuál es el resumen indicativo, ¿sí? O descriptivo? Solo describe el tema del artículo, no nos da resultados ni conclusiones y sirve para que el lector decida, me interesa leer esto o no, pero no reemplaza el artículo completo, o sea, es decir, este se usaría más en artículos de revisión, en informes o en conferencias, porque describe solamente el tema, es como su nombre lo dice, es descriptivo, indicativo, ¿sí? Entonces, como vemos ahí en la cara de Mr. Bean, la mejor opción es que nuestros resúmenes sean informativos, sean esa miniatura del trabajo completo. Ahora, es importante en los resúmenes el tema de la economía de palabras. Significa que debemos usar solo las palabras necesarias sin relleno, ¿sí? La idea es que si podemos decir algo en 100 palabras, no usemos 200, ¿sí? Cada palabra debe aportar valor a todo lo que estamos diciendo. Entonces, acá esta imagen tiene una razón de ser y es que hay una historia de un científico muy famoso que ustedes ya saben quién es y que ahorita me van a decir. Tenía una teoría sumamente complicada sobre las relaciones entre materia y energía, ¿cierto? Y escribió un artículo horriblemente complicado. Sin embargo, pues ese científico, conociendo las limitaciones de los directores de revistas, comprendió que el resumen de su trabajo tendría que ser más corto, más sencillo, para que lo lograran aceptar o lo lograran pasar, ¿sí? Entonces, se pasó horas y horas puliendo su resumen, fue eliminando cada palabra tras palabra, todo lo que no agregaba valor a su resumen y finalmente toda verbosidad quedó suprimida, ¿sí? Lo que dejó fue el resumen más breve que jamás se haya escrito en la historia y es la ecuación que tenemos acá, E igual a mc al cuadrado, ¿sí? ¿Y ese científico quién es? A ver, ¿quién es el científico? ¿Quién encontró la relación entre la energía y la masa? Albert Einstein. Albert Einstein. Muy bien, Albert Einstein. Bueno, eso es una historia para decir que todo lo que decimos en muchas palabras lo podemos resumir a lo mínimo, ¿cierto? ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros, sobre todo en Latinoamérica, ¿cierto? Somos muy decorativos a la hora de hablar y de escribir. Todo lo queremos adornar. Aquí es todo lo contrario. En los resúmenes debemos ser lo más precisos posibles en lo que queremos nosotros transmitir. Muy bien. Bueno. Luego de los resúmenes están las palabras claves o las keywords, que son términos, frases muy cortas que nos representan lo más importante del trabajo, ¿sí? ¿Para qué sirven esas palabras o por qué siempre nos las van a pedir? Porque permiten clasificar el artículo, facilita que otras personas lo encuentren en bases de datos, ¿sí? Facilitan relacionarlo con un tema específico, ¿sí? Es como ponerle otras mini etiquetas al artículo, además del título, ¿sí? Más específicos, ¿sí? Esa es la importancia de las palabras claves. Entonces, aquí yo les presento, yo les comparto, si les parece, estas diapositivas, porque de pronto hay cositas que estamos hablando bastante rápido y que ustedes de pronto les gustaría profundizar o revisar. Esto es un ejemplo de un resumen muy bien construido, ¿sí? Que presenta en cada una de sus partes el objetivo, los métodos, los resultados y la conclusión. Básicamente este resumen
me está mostrando todo el artículo en esos 10 renglones. Y eso es lo ideal y eso es lo que buscamos nosotros hacer siempre que construimos un artículo científico. Vamos a hablar ahora de la introducción, ya hablando de la estructura específica de IMRID, ¿sí? Entonces, empecemos por la I, que es la introducción. Y la introducción, pues, es esa parte donde le decimos al lector qué estamos investigando, por qué es importante y cómo lo abordamos, ¿sí? O qué fue lo que investigamos. Entonces, empezamos de lo general a lo particular. Primero hablamos del tema en general y luego nos enfocamos en un caso específico. Mencionamos también estudios previos, debemos mostrar que ya investigamos sobre el tema, citamos investigaciones que son recientes, preferiblemente siempre hablamos de los últimos 5 años, ¿sí? A eso le llamamos reciente, esa ventana de tiempo máxima de 5 años. Planteamos el problema o la necesidad y explicamos qué problema es el que existe, qué hace falta investigar en ese tema, ¿sí? Explicamos el enfoque o decimos cómo vamos a abordar ese problema. Presentamos el propósito que tiene el estudio, cuál es el objetivo de nuestra investigación y nos anticipamos un poco a esos resultados y conclusiones dando una idea general de lo que encontramos en la investigación. Entonces, la introducción es como una guía para el lector, ¿sí? Le explica el contexto, el problema y hacia dónde va la investigación. Entonces, algunos autores cometen el error de guardar los resultados importantes para mucho más adelante o incluso no incluirlos en el resumen como si quisieran generar suspenso, ¿sí? Pero eso está mal en ciencia, ¿sí? Aquí la frase lo dice claramente, un artículo científico no es una novela, no se trata de crear misterio, no se trata de crear suspenso, perdón. Un artículo científico, en este el lector lo que quiere es saber desde el principio qué se hizo, qué se encontró y qué significa. Entonces, por eso es que aquí también se deben incluir algo de resultados, los resultados más importantes, algo de las conclusiones más importantes o las principales conclusiones. Algo clave acá, todo debe ser claro, transparente y bien referenciado, ¿sí? También en la introducción. Entonces, si vamos a usar abreviaturas o términos técnicos, debemos definirlo la primera vez que aparezcan en el texto. Generalmente la primera vez que aparecen en el texto es en la introducción. Entonces es allí donde desglosamos qué significa cada sigla, ¿sí? Le damos a entender cada término. Si existen investigaciones relacionadas, tenemos que citarlas. Esto demuestra que conocemos el tema y que estamos respaldando nuestro trabajo. Si ya publicamos algo relacionado, algún avance, resumen o ponencia, también debemos mencionar eso que ya publicamos, ¿sí? Si hay artículos nuestros o del equipo que ya están publicados o están por publicarse, también se deberían mencionar. Entonces, aquí se deben definir las abreviaturas, citar correctamente y siempre ser transparente, teniendo en cuenta todo lo que se ha abordado hasta llegar a este punto de la investigación. Esta rúbrica nos sirve un poco para nosotros, es como un checklist para saber si nuestra introducción ya está lista, relacionando una introducción que va a ser parte de un artículo de investigación. Entonces hay unas preguntas claves que nos respondemos y que si ya las tiene la introducción, entonces podríamos decir que ya nuestra introducción está lista. ¿Cuál es el problema tratado? ¿Cuáles son los objetivos centrales? ¿Cuáles son los principales referentes teóricos? ¿Cuáles son algunos indicadores de que el problema existe? De pronto aquí mencionar cifras, eso es importante, ¿no? Resaltar cifras, dar datos, obviamente todo esto citado. ¿Por qué es relevante ese problema? ¿Qué métodos se emplearon para resolver el problema? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación? ¿Sí? Entonces, si ya contamos con toda esta información, significa que ya está lista nuestra introducción. Si no, pues puede ser que falte trabajar. Generalmente la introducción y el resumen es lo último que nosotros escribimos, ¿no? O sea, no lo escribimos en primer lugar porque como aquí vamos a mencionar algunos resultados también y hallazgos, pues al inicio de la investigación, por supuesto, no los tenemos. Algunas consideraciones adicionales relacionadas con la introducción
Bueno, ya como para ir cerrando el tema de la introducción es ir de lo general a lo particular, es decir, empezamos hablando del tema amplio y poco a poco nos enfocamos en el tema específico que nosotros queremos tratar. Usar gran parte de la introducción pues, se escribe en presente porque hablamos de conocimientos actuales, de teorías existentes, de situaciones que aún están siendo vigentes. Utilizamos párrafos cortos, no muy largos, máximo entre 7 y 8 líneas. Eso hace que el texto sea más fácil de leer, más fácil de entender. Y usamos recursos visuales. A veces pensamos que la introducción toda debe ser en prosa, toda debe ser escrita, ¿no? También es válido usar gráficos, tablas o mapas en la introducción porque nos ayudan a explicar mejor la información y porque hacen que la lectura sea más dinámica y más llamativa para el lector. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la parte de materiales y métodos, que es la M, ¿no? En la estructura que estamos utilizando. Y esta parte pues responde a la pregunta de cómo se hizo la investigación, ¿sí? Entonces hay que describir y defender el diseño experimental, es decir, explicar qué hiciste, qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos así. De alguna forma justificamos la forma que como investigamos fue la adecuada, ¿sí? También dar suficientes detalles, es decir, escribir con tanto detalle que otro investigador pueda repetir ese experimento y ya habíamos mencionado que esto es que sea reproducible, ¿sí? Porque en la ciencia pues no basta con decir que funcionó, ¿sí? Otros deberían poder comprobarlo en otros contextos, con otros datos, ¿sí? Entonces, el método científico nos exige que los resultados sean verificables y repetibles, ¿sí? Y esta es la clave o la gran función que está cumpliendo esta sección de métodos o materiales y métodos. Hablemos primero de los materiales. Los materiales es con qué se hizo la investigación, ¿sí? Entonces aquí hablamos de especificaciones técnicas y cantidades exactas. No basta con decir qué usamos, debemos ser mucho más precisos, tipos de materiales, características técnicas, cantidades exactas, ¿sí? Entonces no es correcto decir se utilizó una máquina, ¿sí? Decimos se utilizó una máquina con capacidad de 500 unidades por hora, sí. Hay que hablar de cosas más específicas porque eso va a garantizar, obviamente, la repetibilidad de la investigación. No usar nombres comerciales, ¿sí? Evitamos nombrar marcas, no ponemos los nombres de las empresas. En lugar de marca, describimos el tipo y características de ese material que utilizamos. Y ahí, como siempre, hay que revisar las instrucciones a los autores porque cada revista puede pedir un formato específico de esos materiales, el nivel de detalle que se requiere o la forma de describir esos materiales de forma específica, ¿sí? Entonces, esta parte es importante porque permite que otro investigador entienda exactamente qué utilizamos y pueda repetir también el estudio. Eso en cuanto a los materiales. También está por otro lado los métodos. Y los métodos es que hicimos paso a paso durante la investigación. Entonces deben presentarse en un orden cronológico, es decir, en el mismo orden en que realizamos el trabajo. Debemos contar el proceso como una secuencia lógica. Primero hicimos esto, luego aquello y así hasta terminar el proceso, ¿sí? Como si estuviéramos explicándole a alguien cómo repetir exactamente el estudio, ¿sí? Entonces, los métodos incluyen procedimientos, incluyen técnicas utilizadas, incluyen pasos del experimento, el análisis o cómo recolectamos y analizamos los datos, ¿sí? Es importante porque permite también, nuevamente, vuelvo a repetir, que otro investigador repita el proceso y obtenga resultados similares. Es decir, si alguien más tomara nuestros datos de la misma forma que nosotros los recolectamos, ¿sí? Y los analizara, tendría que llegar a los mismos resultados. Eso es lo que garantiza esta sección de materiales y métodos. Algunas generalidades también de esta sección es que pues es una de las partes más importantes porque es la que nos dice cómo se hizo la investigación. Incluso en esta sección a veces se utilizan subtítulos, puede ser la primera sección donde aparecen subtítulos, lo que ayuda a que entendamos mejor el proceso. Se escribe en pasado, ¿sí? Porque estamos contando algo que ya hicimos.
Es como una receta, los métodos son como una receta de cocina, se va al paso a paso, es claro, es fácil de seguir, ¿sí? Y si usamos un método que ya existe, no olvidemos siempre citar la fuente, ¿sí? Hay que usar palabras exactas, ser específico, nada de términos vagos o términos generales que no se entiendan. Y también hablamos de anexos si tenemos instrumentos como encuestas, formatos, fichas, podemos colocarlo como anexos si son muy extensos o podemos sí, agregarlos como otra parte del documento. Un error común en esta sección es que a veces se agregan resultados. Aquí todavía no hay resultados, ¿sí? En esta sección solo explicamos el proceso, los resultados van después. No duden también en, obviamente, en interrumpirme si tenemos alguna inquietud, una duda. Aquí algunos elementos a tener en cuenta a la hora ya de redactar esta sección de materiales y métodos o de métodos o que en algunos libros se llama metodología, en algunos artículos lo llaman metodología de la investigación, pues es esta parte, ¿no? Entonces aquí primero va el diseño y tipo de estudio, generalmente en la redacción. Vamos a poner la perspectiva de la investigación. Esto ustedes ya lo abordaron en una sección anterior. Si es cuantitativa, si es cualitativa, si es mixta, ¿sí? El diseño, si es experimental o no experimental, si es no experimental, si es transversal, longitudinal, si el alcance que tiene es exploratorio, descriptivo, correlacionario, explicativo. Todo eso se puede explicar en un pequeño párrafo. También aquí hablamos de la población de estudio, a quién estudiamos. Si fue cuantitativo, la población y muestras, si fue cualitativo, quiénes participaron o quiénes fueron claves en este proceso. En cuanto al muestreo, cómo elegimos las personas o datos, el tipo de muestreo que usamos, los criterios de selección. En cuanto a la recolección de datos, cómo obtuvimos esa información, qué técnicas, si fue a través de la observación, si fue con una encuesta, si fue con una entrevista, si utilizamos algún instrumento como un formato, un cuestionario ya determinado. En cuanto al análisis, cómo o qué hicimos con esa información, cómo la procesamos, cómo la analizamos, si fue un análisis estadístico o interpretativo, ¿sí? Entonces, todo eso, esos componentes, los podemos nosotros agregar en esta sección, ¿sí? Entonces, hay que explicamos esas etapas del estudio paso a paso como una secuencia lógica o incluso podemos agregar en esta parte un diagrama que nos ayuda a presentar esas etapas o esas fases. Esto es un ejemplo de cómo está escrita una sección de métodos, pero esta sí está escrita toda en prosa. También, ¿por qué? Porque en esta revista en específico donde se presentó esta investigación, pues digamos que exigía que fuera bastante puntual, bastante corto lo que se presentaba en cada sección. Digamos, había un límite de palabras y por esto en esa sección no había subtítulos. Pero si vemos, aquí está resaltado en los colores que hace referencia a cada una de estas 5 partes. Primero nos dice qué tipo de investigación es, dice que se desarrolló de manera transversal mediante un estudio no experimental, cuantitativo, explorando la relación entre estas variables. Luego nos habla de la población, luego nos habla de cómo se obtuvo la información, dice entrevistando una muestra, nos habla del muestreo, una muestra representativa de tantas personas, ¿sí? Luego nos dice que las variables de estudio fueron tales, ella hace referencia a cómo recolectamos también la información, qué tipo de información se recolectó y finalmente cómo se hizo el análisis de esa información. Dice que el análisis se realizó con un programa estadístico que es SPSS, ¿sí? Entonces, tiene toda una lógica esta explicación de la metodología utilizada para poder lograr esos resultados. Algunas veces puede ser más específica, otras veces puede ser de esta manera, pero de igual forma presentando información importante. Vamos a la sección de resultados. Entonces, en los resultados, recordemos, pues, los resultados son la parte donde mostramos qué encontramos en la investigación, ¿sí? Especialmente los datos que obtuvimos. Entonces, aquí no se interpreta, aquí solo se presenta la información, ¿sí? Entonces, acá nos dice cómo presentamos esos datos numéricos de forma correcta, ¿sí? Si hay pocas mediciones, entonces se debe presentar el texto. ¿No? Si tenemos pocos datos, podemos explicarlos directamente en el texto. Por ejemplo, la producción aumentó de 50 a 65 unidades. Ya, ¿listo?
Si hay muchas mediciones, podemos presentarlo a través de tablas o gráficas, ¿sí? Entonces, si hay muchos datos o mucha repetición, esos cuadros o gráficas facilitan la comprensión, nos hacen el análisis más claro. Si los datos pues también deben tener un significado, entonces no se trata solo de mostrar números, sino cada dato debe ser claro, debe ser comprensible y debe ser relevante. Entonces no hay que poner números sin ningún tipo de explicación. Entonces, los resultados no son llenar de números, son mostrar información clara y de forma organizada, obviamente. Aquí hablamos de la importancia de que sean claros, como los resultados son los nuevos conocimientos que tuvimos en la investigación o lo que se aporta, estos pues deben ser presentados de forma clara, lo que nosotros descubrimos, ¿sí? Entonces todo el artículo se sostiene en los resultados. Si estos son débiles o confusos, todo el trabajo puede llegar a perder valor, ¿sí? Entonces deben ser con claridad total, claridad cristalina, ¿sí? De forma directa, sin adornos, mostrando exactamente lo que encontramos, ¿sí? Entonces, si queremos describir la verdad, dejemos la elegancia para los sastres, dice aquí la frase. Esto significa que en la ciencia pues no importa escribir bonito, ¿sí? Lo importante es llegar a ser claro y poder decir exactamente la verdad. Hay que evitar la redundancia, no repetir información de forma innecesaria, especialmente cuando usamos tablas o figuras. A veces tenemos un cuadro y entonces ahí decimos el cuadro 1 muestra tal cosa, ¿no? Eso es redundante porque ya el cuadro lo está mostrando de alguna forma, ¿cierto? Entonces a veces decimos varias veces lo mismo representado de varias formas y ese no es el objetivo de los resultados. Los resultados tienen que ser muy precisos, ir directo al resultado y luego hay que mencionar también la fuente, ¿sí? Primero decimos el hallazgo y luego indicamos dónde está también, ¿sí? Entonces, no repetir lo mismo en el texto y en tablas, no explicar más de lo evidente y ser directo y preciso. Eso es lo más importante acá. Hay un orden lógico también en la presentación de esos resultados, ¿sí? No es simplemente mostrar los datos como salgan y ya. Hay una secuencia lógica. Primero vamos de los datos generales, descriptivos, lo más básico, promedios, totales, frecuencias. Esto le da un contexto al lector. Luego hablamos del cruce de variables, que es ya analizar las relaciones, hacer comparaciones, asociaciones entre variables. Y aquí ya vamos profundizando un poquito más en el tema. Y finalmente presentamos análisis mucho más complejos a través de la presentación de algún modelo, una interpretación más avanzada de esa información que nosotros encontramos, ¿sí? Entonces, ese orden es importante porque ayuda al lector a entender paso a paso los datos que hay, cómo se relacionan y qué significan en mayor profundidad, básicamente. Los resultados se pueden ver de esta forma, ¿sí? Esto es un ejemplo que tomé directamente de una revista. Entonces podemos encontrar una parte donde tenemos bastante texto, pero también algunas cifras relevantes allí, pero principalmente en los resultados, ojalá podamos encontrar bastantes diagramas y tablas que nos muestren en sí esa información. Vamos finalmente a la discusión. La discusión es la parte donde explicamos qué significan esos resultados que obtuvimos, ¿sí? La discusión debe terminar con un resumen breve de las conclusiones, explicando esa importancia que tiene el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en la discusión? Pues se interpretan los resultados, se explica por qué ocurrieron, se compara con otros estudios, se muestra el aporte de la investigación, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe terminar? Pues con una respuesta clara a una pregunta que es ¿por qué este estudio es importante? ¿Qué aportó? ¿Qué cambió? ¿Qué se aprendió? Aquí hay algunos componentes que debería tener esa discusión, ¿sí? Entonces, se trata de explicar, no de repetir, ¿sí? No se trata de volver a decir los resultados, sino de explicar o buscar patrones, relaciones, ideas generales. Debemos ser honestos, mostrar lo que no funcionó, señalar datos que no encajaron, decir que quedó sin resolver, nunca ocultar información. Debemos decir si los resultados coinciden o si son diferentes. Esto ubica el trabajo dentro del conocimiento ya existente, es decir, se compara con otros estudios.
También mostrar el impacto, no seamos tímidos, explicar para qué sirve el estudio, qué aporta la teoría, qué aplicaciones prácticas tiene esta, ¿sí? Y debemos mostrar ya algunas conclusiones que deben ser directas, fáciles de entender y sin ningún tipo de ambigüedad. Además, pues respaldar todo, o sea, cada conclusión debe tener una evidencia y datos que lo soporten a lo largo del estudio, ¿sí? Entonces, en la discusión debemos explicar, comparar, reconocer y mostrar el valor de todo el estudio. Esta es la parte como la parte más esencial de todo lo que nosotros logramos obtener. ¿Listo? Bueno, ya para cerrar nuestra presentación del día de hoy, vamos a hablar de algunos aspectos claves a la hora de escribir ya como científicos o como investigadores. Eso es todo lo relacionado con la redacción científica. Entonces, ¿qué es la redacción científica? En primer lugar, es la respuesta a estandarizar la comunicación en ciencia, ¿sí? Entonces, es la forma de escribir en ciencia y tiene una regla clave, ser claro, ser simple, ser directo, ¿sí? Entonces, hay que exponer los hechos de forma lo más sencillo posible, sin adornos ni palabras complicadas, es decir, no usar lenguajes rebuscados, no intentar escribir bonito, no usar frases innecesarias, es comunicación clara de toda la información. Aquí esto no es literatura, ¿sí? Hablar, escribir de forma científica, de forma académica, no es escribir una obra literaria ni una obra romántica, no se trata de eso, ¿sí? Aquí la idea o lo que se espera es que el lector pueda entender fácilmente qué hicimos, qué encontramos y qué significa todo eso. Entonces hay un aspecto clave y es la necesidad de claridad, que ya lo mencionamos. Esta característica es la más importante de la redacción científica, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque en ciencia el problema debe ser o debe estar claramente definido, el proceso debe estar claramente explicado, las conclusiones deben ser claramente expresadas. Entonces, si no hay claridad, el trabajo pierde valor, ¿sí? Entonces, cuando decimos algo por primera vez, la claridad es aún más importante. Como decíamos que la investigación es el resultado de algo nuevo, ¿cierto? Entonces, aquí debemos ser muy claros. Pues estamos aportando un nuevo conocimiento y otros deben entenderlo sin ninguna confusión, ¿sí? Entonces, los artículos se publican porque aportan algo nuevo, generan conocimiento y por eso pues exige claridad absoluta. ¿Listo? Entonces, no basta con investigar bien, hay que explicarlo también bien. Y ahí fallan muchas veces los autores y los investigadores. Hay una segunda parte que es la percepción de señales. Entonces, sin duda la mayoría de las personas habrá oído alguna vez esta pregunta. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie que lo oiga caer, ¿será que hace ruido? ¿Qué dicen ustedes? Si cae un árbol en un bosque y no hay nadie que lo oiga caer, ¿hace ruido? Respuesta sí o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí hace ruido o no hace ruido? Si nadie lo oye caer. ¿Será que hace ruido o no hace ruido? ¿Sí me están escuchando, cierto? Ay, ahora me hicieron dudar. ¿Sí me están escuchando? Sí, se escucha. Ah, bueno, listo. Entonces vuelvo y repito la pregunta ya para ir cerrando nuestra charla. Ahí va. Entonces, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie que lo oiga caer, ¿hace ruido? Sí, se hace ruido. ¿Sí hace ruido? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? ¿Sí hace ruido o no hace ruido? Bueno, ahí están pensándolo. Bueno, la respuesta correcta es no, porque el sonido es algo más que ondas de presión, ¿sí? Y en realidad no puede haber sonido sin un oyente. Entonces, de igual modo, la comunicación científica, pues es un proceso en dos sentidos. Lo mismo que una señal de cualquier clase resulta inútil mientras no se perciba, un artículo científico publicado, que es la señal, resulta inútil si no es recibido y entendido por el público al que se destina, ¿sí? Entonces, por ello podemos decir que un experimento científico no está completo hasta que sus resultados sean publicados
y no solamente si se han publicado, también si se han entendido, ¿sí? Entonces, la publicación no será más que ondas de presión y el documento publicado, si el documento publicado no se llega a entender o no se llega a comprender. Entonces, aquí digamos, la idea principal es que hay demasiados artículos científicos que caen en el silencio de los bosques. Sí, muchas veces publicamos y nunca nadie nos leyó o nunca nadie entendió lo que quisimos nosotros explicar o transmitir, o eso que fueron los resultados de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque no hubo claridad, ¿cierto? Porque no hubo claridad en lo que se explicó. Entonces, la reacción científica es como enviar un mensaje, debe ser claro para que el receptor lo entienda sin problemas, ¿sí? Las palabras deben ser sencillas, deben ser ordenadas, no se trata de escribir bonito, sino de comunicar bien, ¿sí? No hay que usar adornos literarios, ni metáforas, ni expresiones complicadas o rebuscadas, porque estas pueden generar confusión. La ciencia debe ser entendida por expertos, pero también por estudiantes, también por personas que sean de otras áreas, incluso por personas que no hablen el idioma perfectamente, también deberían entender. Entonces, otros textos buscan entretener. En cambio, la reacción científica busca comunicar descubrimientos. Y aquí no debemos dar espacio a ninguna mala interpretación, ¿sí? Entonces, la ciencia es demasiado importante como para que nosotros la expliquemos de forma confusa. Debe ser clara, simple y fácil de entender para cualquier lector. En cuanto al lenguaje de los artículos científicos, además de la organización, otro ingrediente importante es ese lenguaje apropiado, ¿sí? Entonces, un científico puede invertir meses o años de trabajo duro en obtener datos y luego despreocupadamente dejar que una gran parte de valor de esos datos se pierda por una falta de interés en el proceso de comunicación. Entonces, básicamente los juegos literarios, las metáforas y todo eso hacen que la atención se pueda llegar a desviar de la sustancia al estilo, ¿cierto? Entonces deben usarse rara vez, si acaso se usan en la redacción científica, casi nunca se utilizan. Entonces es importante enfocarse bastante en transmitir el sentido con menor número posible de palabras de estos resultados. Ya para cerrar, pues estos son algunos otros aspectos que debemos tener en cuenta en la redacción científica, que no son menos importantes. Obviamente ya mencionamos algunos aspectos de la escritura, recordando que sea clara, ordenada, coherente, evitando frases largas y enredadas. Otro aspecto es la ortografía, por supuesto que es fundamental, que no hayan errores, que haya una buena puntuación, un uso correcto de las tildes, ¿sí? Un texto con errores, pues obviamente pierde credibilidad. Usar sinónimos y antónimos sirven para evitar repetir palabras, hacer que el texto sea más fluido, pero sin cambiar el significado técnico que tiene nuestro artículo. El uso de conectores, esto es bastante importante porque nos ayudan a dar orden y lógica, usando conectores como además, por lo tanto, sin embargo, todo esto permite que el texto fluya. Y hay personas que tienen una técnica que es imprimir una hoja con muchos conectores y ir tachando todos los que van usando para poder tener una variedad de conectores y hacer también que pues, el texto sea bastante fácil de entender y de leer y sea pues bastante fluido, ¿sí? El uso de la tercera persona, ojo, hablar de forma impersonal, ¿sí? Nunca, ya lo habíamos mencionado, nunca en primera persona, nunca yo hice, nunca yo realicé, sino se realizó, se hizo. Esto hace el texto mucho más formal y objetivo, ¿sí? Entonces, no importa qué decimos, sino cómo lo escribimos, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Y una buena redacción científica siempre debe ser clara, correcta, coherente, formal y obviamente bien conectada. Entonces, un buen contenido mal escrito, pues siempre va a perder el valor. Entonces, ese es el mensaje que quería dejarles el día de hoy, para que empecemos a escribir más. Escribir de forma científica no es difícil, ¿sí? Lo más difícil es todo el proceso de investigación que ustedes ya llevan a cabo a través de su experiencia en sus áreas específicas. Eso es lo más complicado. Aquí es ser transparentes en todo lo que queremos
transmitir para que nuestras investigaciones no se pierdan en ese bosque de árboles, sino que realmente lleguen a los oídos y a las manos de quienes requieren para poder generar mucho más nuevo conocimiento. Listo, no sé si tienen alguna pregunta. Ya con esto terminamos la sesión del día de hoy. Yo sé que es un tiempo bastante limitado. Aquí traté de hablar de muchas cosas, de muchos elementos. Espero pues sean para ustedes de mucha ayuda en la construcción de sus documentos y para que pues empecemos a lanzarnos más a escribir y a publicar artículos científicos. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces si no tenemos preguntas, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. No olviden llenar la asistencia, ¿no? Está ahí en el chat. Hacer su registro de asistencia. Si requieren estos materiales, creo que también se los vamos a estar compartiendo. ¿Listo? Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas Que estén noches. muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.